Hola y bienvenidos a Watch and Work. Watch and Work son una serie de vídeos de servicio Contitech para los mecánicos de automóviles. Por cierto, me llamo Stefan Maya y en cada episodio os mostraré un motor diferente. Ahora os mostraré de cuál vamos a hablar hoy. Hoy os traigo un motor Peugeot. Tenemos un motor Peugeot 5008 HDI de 2013 con 2 litros y 110 kilovatios. El código de motor es DW10FD. El intervalo de cambio es de 240.000 kilómetros o 10 años. Para el cambio, se necesita el kit de correa de distribución con bomba de agua CT1140 WP2 y la Toolbox V03. Antes de retirar el protector de la correa de distribución, debéis retirar el dispositivo de protección, el brazo de torsión arriba a la derecha, la rueda delantera derecha y la bandeja de intercambio de la rueda derecha. Entonces retirad la correa acanalada y desmontar el protector de la correa de distribución, y abajo la carcasa de la correa. Retirad el pequeño sensor del cigüeñal y retirad con cuidado la rueda del sensor para poder quitar la cubierta inferior de la correa de distribución. Para aflojar el tornillo de la polea de transmisión del cigüeñal, tenéis que instalar esta herramienta de bloqueo en la parte posterior del volante de inercia. Por cuestiones de espacio no tengo volante de inercia con rueda dentada en mi modelo, porque en caso contrario no podría montarlo. Por eso solo muestro dónde iría teóricamente. En esta posición aquí, encaja en la rueda dentada y la polea se bloquea. Aquí, en la parte trasera, también está el ajuste del PMS primer cilindro con 2 variantes. Esta herramienta sirve para nuestros vehículos manuales y esta para nuestros vehículos con caja automática. La herramienta también encaja en la parte posterior del volante de inercia. Esto va aquí para bloquear el volante. Entonces también hay que insertar un pasador en la rueda del árbol de levas. Así que ahora debéis tener cuidado de no utilizar una llave de impacto al aflojar el tornillo, ya que existe el riesgo de que se rompa. Por lo que aflojad el tornillo a la antigua usanza con las manos. Podéis ver que hay un sellador de tuercas. Por lo tanto, eliminad el antiguo sellador de tuercas con un cortador de roscas M14x150 y luego utilizad un tornillo nuevo. Entonces podréis aflojar la tuerca del rodillo tensor, destensar la correa de distribución y quitarla. Ahora hemos reemplazado los nuevos componentes, excepto el rodillo tensor. Hay 2 puntos importantes en el rodillo tensor. No debéis tirar del pasador de bloqueo antes de colocar la correa, porque aquí tenemos una posición de instalación especial para colocar la correa. Para la posición de instalación del rodillo tensor, tenemos esta ventana aquí y una leva en el motor aquí, donde la ventana debe bloquearse. Antes de poder colocar la correa de distribución, debéis introducir esta pequeña herramienta en la parte inferior del cigüeñal. Tenemos una cuña aquí abajo con la que hay que bloquear el piñón ovalado inferior del cigüeñal en la posición intermedia. Es importante para no desajustar el piñón del cigüeñal en un diente y así no cambiar los picos de fuerza hacia el lado negativo, lo que tendría efectos perjudiciales en la correa de distribución o bien en la tensión de la correa de distribución. Ahora podéis colocar primero la correa de distribución en la rueda del árbol de levas. Yo utilicé un sujetacables para fijar la correa de distribución en su sitio, pero también podéis utilizar una abrazadera para mangueras para evitar que la correa se deslice hacia abajo. A partir de ahí, la correa se coloca en el sentido del reloj. Una vez colocada la correa de distribución, podéis sacar el pasador de bloqueo del rodillo tensor y ajustarlo al máximo. Para ello, girad la excéntrica en contra del sentido del reloj unos 90 grados, de modo que quede en la posición de las 3 en punto. Luego retirad la herramienta de bloqueo del cigüeñal y el bloqueo de la rueda del árbol de levas.
Apretad el tornillo en la parte inferior de la polea de transmisión del cigüeñal a 50 Nm y girad 4 vueltas más en el sentido del giro del motor. Ajustad el PMS, primer cilindro, y la tensión final en el rodillo tensor. Después de haber girado el motor 4 veces y haber ajustado los tiempos de control, retirad la polea de transmisión del cigüeñal y ajustad el rodillo tensor a la posición final. Para ello, aflojad la tuerca del rodillo tensor y mientras, giráis lentamente la excéntrica en el sentido del reloj, hasta que el indicador quede en el centro de la ventana. El indicador no debe estar por encima de la ventana, de lo contrario tendréis que repetir el ajuste anterior. Ahora ya tenéis la tensión correctamente ajustada y ya podéis montar el motor en orden inverso. Al instalar la polea de transmisión del cigüeñal, recordad apretar el nuevo tornillo a 70 Nm y 60 grados. Y no olvidéis nuestro sello de calidad. Colocad la pegatina de cambio en un lugar bien visible del vano motor para que el cliente vea que habéis instalado calidad.